Una diferencia clave entre ser un comercial de éxito, de los que ganan más de 7 cifras en la venta B2B de tecnología, respecto a un comercial mediocre, es la actitud. En la venta B2B de tecnología vendemos resultados, vendemos éxito. Y por eso es muy importante confiar en nosotros mismos, creer en nosotros, creer en el valor de nuestra solución y adoptar una actitud confiada, positiva, pero en ocasiones también valiente, incluso desafiante. Ese gran vendedor no evita las preguntas difíciles. Las preguntas difíciles hay que hacerlas cuanto antes mejor. Si no, nos vamos a quedar en una capa superficial de información. Tener en cuenta que a veces el cliente no compra una solución solo como tal, compra una solución a un problema. Lo que compra es evitar que ocurra un problema. Y a la hora de afrontar esa reunión, a veces nos cuenta cierta información a un nivel superficial porque considera que con eso tenemos suficiente para hacer una propuesta. Ese gran comercial es consciente de que tiene que hacer esas preguntas difíciles a lo largo del proceso de venta, esas preguntas incómodas, para poder llegar a descubrir esos dolores ocultos, incluso esas métricas de negocio que están impactando en esos dolores, en esos problemas, en esos desafíos del cliente. Esas preguntas incómodas también para entender cómo nos podemos diferenciar de la competencia. Esas preguntas difíciles para detectar potenciales riesgos o dudas que puedan tener de cara a una decisión. A lo largo del proceso de venta vamos a tener situaciones en las que nos van a ayudar estas preguntas difíciles a cualificar mejor, a diferenciarnos mejor y asegurarnos que cerramos el deal en tiempo. En definitiva, nos van a ayudar a tener más control. Algunas de estas preguntas pueden ser desde un ¿tenéis el presupuesto para abordar este proyecto? ¿Qué ocurre si esto no lo solucionáis? ¿Qué es lo que te ha gustado más y menos de nuestra solución? ¿Qué ocurre si no se implementa una solución de este estilo antes de esta fecha? Y hoy os traigo una situación que me ocurrió hace un par de semanas con una persona de mi equipo. Estamos en un cliente en una aseguradora muy importante en España y estábamos en la sesión de eh, resultados de prueba de concepto. Habíamos ya pasado toda una primera fase, estábamos ya en una segunda fase de ejecución de una prueba de concepto, donde habíamos hecho un plan, se habían definido unos criterios de salida y de éxito de cara a testearse en esa prueba de concepto o prueba de valor que el cliente podía testear también. Y habíamos planificado una fecha para que el Solution Engineer o el arquitecto presentara los resultados y el resumen de esos resultados que se habían obtenido a lo largo del proceso de la prueba de concepto con una propuesta de arquitectura to be, con una serie de beneficios cuantificables que le iba a dar nuestra solución. Pues bien, la reunión fue muy bien y fue liderada principalmente por el técnico. Había 4 personas y en principio todos, bueno, pues ok. Y llegó un momento que yo veía que había una persona que era un poco más del equipo, justamente el perfil más técnico, menos de negocio, que a pesar de no ser nuestro principal interlocutor, es decir, no era ese potencial champion o esa potencial autoridad que iba a tomar la decisión, hacía muchos comentarios respecto a la operación y a la usabilidad. Por lo tanto, se me dio a entender que era la persona que realmente estaba testeando la solución. Y de una manera u otra, iba a tener voz en la decisión. Posiblemente se iban a apoyar en él de cara a la decisión. La reunión fue todo el rato, fue bien, fue tranquila y fue liderada por el equipo técnico, pero yo en un momento que me di cuenta de esto, de que esa persona tenía voz y era realmente quien había entrado a cierto nivel de detalle utilizando nuestra herramienta, pensé que era importante hacerle una pregunta de este estilo. Y le dije, puesto que veo que, por lo que estás contando, que has tenido posibilidad tanto de ver lo que está y de tangibilizar lo que está diciendo nuestro compañero, pero también tú de probarlo en primera persona, por favor, para nosotros es muy importante, de cara luego a elaborar una oferta, entender qué es lo que menos te ha gustado de la solución. Nosotros en la prueba de concepto, obviamente, contamos todo lo bueno. Obviamente, cuando tú preparas unos resultados, una reunión de resultados, pues te centras en lo positivo, en el impacto. Pero yo ahí me centré en lo negativo. Yo quería escarbar y entender qué es lo que no le había gustado. Y además hice una pausa, utilicé el silencio incómodo. En un primer momento me dijo, bueno, y estuvo un poco reacio a contestar, pero después de esa pausa, ese silencio incómodo, siguió hablando. Y nos vino a decir que le había gustado mucho la solución, pero que respecto a la competencia, se había dado cuenta que nuestra usabilidad era más difícil de operar, de administrar.
Y también nos dio otro detalle, y era que tenía la sensación que no teníamos tanta granularidad a la hora de configurar nuestra herramienta, con ciertas políticas, con ciertos controles. Pues yo anoté, tomé nota, le hice un par de comentarios respecto a esa objeción, el equipo técnico también saltó para intentar abordar esa objeción. Pero terminamos la reunión y nos quedamos el equipo, la persona de mi equipo, el comercial y la persona técnica. Y retomé este tema que había mencionado esta persona técnica. La realidad es que es cierto que, analizando la competencia, nuestra usabilidad, nuestra experiencia de usuario no es tan bonita de primeras como la que puede ofrecer la competencia. Pero esto no es más que una gestión del cambio. Realmente entiendo que sea una percepción, una prueba de concepto, pero esto no va a impactar a métricas de negocio. En el momento que se hagan a la herramienta, no va a cambiar en nada. Y respecto a la granularidad, me lo desmintió el técnico. Me dijo que obviamente había que entender, pero que a nivel de granularidad, porque conocía la competencia, no era verdad que nuestra solución era menos granular en términos de controles y configuración. Es más, incluso era al contrario, nosotros éramos más granulares en ciertas funcionalidades y configuraciones. Entonces, acordamos un plan de acción personalmente con esta persona y lo que acordamos fue, vale, pues de aquí lo que vamos a extraer es muy importante que de cara a quien toma la decisión, a la autoridad, a ese champion o a ese potencial comprador, a quien tiene el presupuesto o a quien en última instancia va a tomar la decisión, hay que empezar a influenciarle con el mensaje de, ¿vale? Desde el punto de vista de usabilidad igual no es tan sencillo de primeras, pero quitarle hierro, quitarle importancia a esto, porque esto no va a impactar luego en los objetivos de negocio. Realmente es un tema de gestión del cambio. O sea, elaboramos un plan para mitigar esta percepción, puesto que al final no dejaba de ser una percepción que realmente no impactaba. Entonces, esto lo hicimos para anular de alguna manera la opinión de esta persona, de este perfil más técnico en el cliente, cuando mencionase algo respecto a la usabilidad. Respecto a la parte de granularidad, lo que definimos fue hacer una reunión con esta persona en concreto y con otras personas del equipo, pero el target era esta persona para enseñarle, mira, no solamente tenemos la misma granularidad, sino que tenemos más, pues, para darle la vuelta a esa percepción que tenía de granularidad. Y así, de paso, también teníamos más tiempo con él y se iba habituando a la herramienta y eso también ayudaba de alguna manera a la usabilidad y a esa gestión del cambio un poco más suave que la percepción que había tenido. Así que nada, elaboramos un plan que si no hubiese hecho esta pregunta incómoda, nunca hubiésemos extraído esta información porque la persona no lo hubiese dicho de manera proactiva, porque nadie hubiese preguntado, y de esta manera detectamos dos potenciales riesgos que estaban ocurriendo en la cabeza de esta persona por su percepción, la cual es totalmente válida y de una manera u otra iba a impactar y afectar en esa decisión, porque iba a ser una opinión muy relevante de cara a la toma de decisión. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, darle a me gusta, por favor. Y si sois unos apasionados de las ventas, si trabajáis en venta B2B de tecnología o si trabajáis en ventas y queréis dar el salto a una compañía de software o de tecnología, os recomiendo que os suscribáis al canal de YouTube, que leáis a la campanita, porque semanalmente vamos a estar publicando contenido de valor, técnicas, consejos que yo mismo he ido acumulando a lo largo de mis más de 15 años de experiencia en empresas líderes de software para ayudaros a dominar el proceso de venta B2B, pero también a ser más efectivos en las ventas en general. Y recordar, una de las principales diferencias entre un gran vendedor y un vendedor mediocre reside en la actitud. Hay que tener una actitud confiada, hay que posicionarse como un líder y para ello también hay que tener una actitud valiente para hacer esas preguntas difíciles.